Mi nombre es Florencia García, soy coordinadora de la Comisión de Triple Impacto del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación General Corredón. Esta comisión se creó hace poquito, entendimos que como profesionales teníamos que empezar a repensar un poco el futuro de nuestra profesión y empezar a atender demandas que hoy en día están emergiendo como consecuencia de nuevos paradigmas y formas de pensar. Me refiero a nuevos modelos de negocio que no solo pretenden un impacto económico, sino también un impacto social y medioambiental. Es decir, el mercado y los inversionistas hoy piden que las empresas sean un poco más comprometidas, que estén más comprometidas con lo que es el impacto social y medioambiental. Así que en ese sentido es que ayer realizamos una capacitación que se llamaba Economía Circular, donde varios de ustedes, hoy veo algunos nombres conocidos, se pudieron sumar. Y hoy vamos a estar conversando un poquito sobre la comunicación de la RCE. Las personas no compran lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Y en ese sentido vamos a estar conversando un poco sobre RCE y triple impacto. Lo tenemos que comunicar, cómo lo tenemos que comunicar, cuál es la importancia de hacerlo, reportes de sostenibilidad, balance social, bueno, hay varios temas vinculados ahí. Para eso tenemos a nuestro disertante estrella del día de hoy, que es el licenciado Mauricio Mackenzie. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Mauricio es director ejecutivo de la Cámara de Responsabilidad Social Empresaria de Mar del Plata, es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, editor general del sitio de análisis internacional Resumen del Sur, co-conductor de un programa radial, Resumen del Sur, auditor jefe del programa de certificación de sistemas de gestión de RCE, tiene una vasta trayectoria, así que estamos felices de que puedas sumarte, Mauricio, y que nos puedas compartir un poco de nuevos conocimientos, ¿no? Sí, sí. Hay mucho por hacer. Así que nada, ahora te voy a hacer la palabra. Solo quería decirles a los participantes que tenemos habilitado el chat para que puedan hacer las consultas que les vayan surgiendo a lo largo de la charla y las vamos a leer una vez que Mauricio termine la presentación, así lo hacemos un poquito más ordenado. Así que bueno, sin más, Mauricio, toda tuya, te cedo la palabra. Bueno, buenísimo. Sí, incluso invito a que hagan aportes, consultas, opiniones, porque básicamente esto, la RC per se, desde sus orígenes, es una construcción colaborativa. No hay un ente supranacional o un organismo que haya dicho esto es la responsabilidad social y se hace así. De hecho, muchos de los basamentos, por ejemplo, la ISO 26000 es la norma que rige las buenas prácticas de RCE, no es certificable, es una guía de buenas prácticas y muchas cuestiones son de este estilo. Ya vamos a ver que hay un fuerte carácter voluntario de la RCE y como digo, todo es construcción colaborativa, con lo cual todo aporte es bienvenido. Aporte, consulta, pregunta. Incluso si me quieren interrumpir, avísame, Flor, ahí en el chat si yo no veo y corto, no hay ningún problema. Perfecto, estamos atentos. Dale. Pensaba primero, bueno, vamos a abarcar algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones locales también, porque está bueno verlo con cercanía desde la cuestión local, y después también ver el tema de la comunicación, y ahí entra el papel del contador público como un jugador muy importante en lo que es la RCE, y que a veces no se lo tiene en cuenta, pero es un jugador muy importante en lo que es la RCE, pero principalmente la comunicación de la RCE. Y al final abro un poco a debate, y esto por eso los invito a participar, por algunas cuestiones que, como decía, todavía se están construyendo. No hay algo estipulado que diga esto se hace y esto no se hace en lo que es todo el mundo de la RCE. ¿Querés que comparta pantalla? Y empezamos. Vamos nomás. Muy bien. Díganme si ahí ven bien. Perfecto. Muy bien. Como les decía, y como decía Flor, pertenezco a Fortalecerse, que es la Cámara de Responsabilidad Social. En la Argentina hay iniciativas de ciudades en las que las empresas se han juntado y han
han unificado esfuerzos para llevar adelante prácticas de responsabilidad social, obteniendo muy buenos resultados. Principalmente los pioneros fueron Mendoza y Rosario, pero principalmente Mendoza tiene un grupo muy fuerte de empresas impulsadas por la industria del vino, y a la vez por la necesidad de las exportaciones de la industria del vino. En los mercados europeos y de la OCDE hay muchas normativas que ya les exigen que las empresas que quieran ingresar a esos mercados tengan o bien certificaciones o bien que tengan en sus políticas ya incorporado lo que es la responsabilidad social empresaria, cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, que estén avanzadas en ese aspecto. Por eso lo llevó a organizarse y empezar a compartir entre las empresas esto de la RCE y aprender una de otra, es decir, empoderarse una de otra. Mar del Plata no se quedó atrás, tomó como ejemplo esas iniciativas y gracias al impulso y al acompañamiento de la Universidad Nacional, tanto la Facultad de Ciencias Económicas como la de Ingeniería, se formó la Cámara de Responsabilidad Social Fortalecerse, que ven que está organizada e integrada por empresas muy diversas, tanto en tamaño como en la tarea, en lo que abarca la tarea de cada empresa. Pero bueno, la pregunta inicial es ¿por qué se haría la responsabilidad social? ¿Por qué alguien haría la responsabilidad social? Y hoy hablé de un carácter voluntario, y es principalmente voluntario porque la responsabilidad social es una acción voluntaria. No es el mero cumplimiento de las normas. Si hubiere una norma de responsabilidad social, no es eso, no es cumplimentar las normas. Por supuesto que no es solo cumplir las normativas laborales, medioambientales, sino que es ir un paso más allá. Es voluntariamente querer hacer algo por la comunidad, por el entorno, por el ambiente. Es incorporar a las operatorias del día a día, tanto de la empresa como de la institución. Por eso hay quienes no hablan de RCE, sino hablan de responsabilidad social organizacional o responsabilidad social a secas, porque cualquier institución, por más que no sea una empresa con fines de lucro, puede adoptar la responsabilidad social. Pero la idea es que se incorpore a la metodología cotidiana de la empresa y que se arraigue en la cultura empresarial, que eso es lo más importante, es el último paso que debiera darse de la responsabilidad social. Aquí se ve un gráfico de 5 tipos de RC. Esto es, aclaro, es totalmente caprichoso, ¿no? Estos 5 tipos, lo bueno es el escalonamiento. Puede tomar distintos nombres, pueden ser 3, pueden ser 6, pero es bueno hablar de que es por pasos, como se va normalmente, cómo se va avanzando en lo que es la responsabilidad social. Se habla de una promocional o defensiva, cuando hablamos del mero cumplimiento de la norma. Cuando una empresa cumple la norma laboral, no está haciendo responsabilidad social, está cumpliendo la norma, es lo que debe hacer. Bueno, hay que ir un poco más allá. Y hay empresas que van hacia la matriz caritativa, o como se hablaba antes de la filantropía, es de ayudar al que menos tiene, ayudar a los sectores más desprotegidos, ayudar a la comunidad en la cual puede estar inmersa una empresa, que está muy bien, pero hoy por hoy el desarrollo sostenible habla de ir un poco más allá de esa cuestión de asistencial. Es pasar de la matriz asistencial a una matriz de desarrollo sostenible. Y acá no me quiero meter, antes sí se hablaba del asistencialismo, se lo ubicaba directamente con lo que es la filantropía, pero no quiero hacer ese vínculo directo porque hoy por hoy la filantropía, la verdad que se está discutiendo, ha dado un paso muy importante, quizá impulsada mucho por Bill Gates en persona, Bill Gates y otros empresarios, por supuesto, que han dado un paso en lo que es la filantropía y ya no es esta cuestión de dar para ayudar, sino ya es una cuestión de impulsar proyectos de desarrollo sostenible. Y a eso apunta la RC, a proyectos de desarrollo sostenible. En un escalón siguiente podemos ver una matriz estratégica en donde una empresa incorpora los conceptos de responsabilidad social en su política y la lleva adelante como una estrategia
que está muy bien, pero lo que se busca es que no sea una estrategia, no se piense en beneficios directos que los tiene, sino que ya forme parte de la cultura. Pero quizá no está mal que se vayan cumpliendo estas etapas. Hay muchas empresas que han empezado de esta manera, de una manera caritativa, por ejemplo, el típico ejemplo, ayudando, apadrinando un colegio, que está muy bien, pero lo que se busca es dar un siguiente paso, es decir, buscar un proyecto sostenible para ese colegio que pueda en un futuro avanzar, pueda cumplir sus objetivos sin la necesidad de esa ayuda económica o lo que sea de cada empresa. También hay otra cuestión que se busca, lo que busca la RCE hoy por hoy es tratar de que los aportes sean de la manera más eficiente posible. ¿Y cómo se es eficiente? Es haciendo lo que sabe hacer bien la empresa. Es decir, una empresa que se desarrolla en tal rubro, tratar de que la ayuda, de que los proyectos que lleve a cabo esa empresa tengan que ver con ese rubro en lo que la empresa es eficiente. Hay un típico ejemplo, o un ejemplo que me tocó vivir a mí, es ver un banco que hablaban presentaban su balance social anual, que ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de balance social o reportes de sustentabilidad, y hablaban de un proyecto donde toda la parte gerencial había ido a pintar un colegio en un barrio, y estaban muy contentos con su proyecto y demás. Por un lado está bien, obviamente le vino muy bien a ese colegio, en un colegio en una zona muy vulnerable, le vino muy bien, unas manos de pintura, pero pensando en esta matriz de desarrollo sostenible que hablábamos, no es un proyecto demasiado sostenible, es decir, al año siguiente, 2 años, esa pintura iba a servir de poco. Después, hablando en eficiencia, ¿cuánto sabe un gerente de banco de pintar una escuela o de pintar? ¿Cuánto sabe un banco de comprar pintura? ¿Cuán eficiente es esa compra de pintura? ¿Cuán eficiente es la logística para ir hacia esa escuela? Es decir, es un proyecto quizás con muy buena voluntad, pero que no estaba enfocado dentro de lo que son los parámetros de eficiencia y de desarrollo sostenible. Pero a la vez no hay que caerle a instituciones como esta, sino que hay que verlo como quizá un muy buen primer paso. Por eso es bueno empezar a vincularse con otras empresas u otras instituciones que estén más avanzadas en lo que son las experiencias de desarrollo sostenible o RCE, para, bueno, dar al año siguiente un siguiente paso. Es decir, tratar de seguir subiendo en esta escalera. Muy bien sabrán en esta comisión lo que es el triple impacto, es tener en cuenta la cuestión social, la cuestión ambiental y la cuestión económica. Y recalco la cuestión económica porque es quizá la pata, y miren lo que digo, quizá la pata más importante dentro de lo que es el triple impacto. ¿Por qué? Porque no hay que pensar los proyectos solamente desde la cuestión social o ambiental, sino que hay que pensar en la viabilidad económica, en la sostenibilidad económica. De nada sirve implementar un proyecto que quizás tenga un gran impacto social o ambiental, pero que ese proyecto no haya sido pensado, no haya sido planificado para que el día de mañana pueda tener su camino propio, pueda tener su sostenibilidad económica propia. Y esto sucede muchísimo, y sucede muchísimo, lamentablemente, en los barrios, donde muchas organizaciones sociales con quizá muy buena voluntad, o incluso organizaciones del sector privado que van a territorio y tratan de hacer proyectos, pero no piensan en la sostenibilidad en el tiempo. Entonces las comunidades lo que ven es muchos proyectos que llegan, están 1 año, 6 meses, y luego se discontinúan y quedan en la nada, y ahí se pierde el vínculo entre las organizaciones y la gente que vive en los barrios. Por eso es muy importante aquí tener en cuenta los 3 aspectos en lo que hablamos de sostenibilidad. Por supuesto, ahí, bueno, hay una cuestión acá, un detalle quizá de color, cuando hablamos de ambiente, no sé si ustedes utilizan ambiente o el concepto de medio ambiente. Yo trato de no ser muy tajante con esto, utilizo los dos.
ya sea ambiente o medio ambiente, pero lo que se trata es de hablar de la palabra ambiente, porque hay una redundancia en lo que es medio ambiente, surge de una cumbre en Estocolmo, una cumbre de clima en Estocolmo, donde la traductora en el glosario final, cuando hablaba de environment, ponía medio ambiente, y se olvidó de poner la coma, y de allí en más se utiliza el concepto en español de medio ambiente, pero en realidad tendríamos que hablar de ambiente solamente. Pero es una cuestión, no pasa nada, yo quizás sigo diciendo medio ambiente. Luego, y acá después nos vamos a meter en algún tipo de, no hablo de polémica, pero bueno, abro al juego a ver qué opina cada uno de cómo comunicar la RC, porque como dijimos, no hay nada escrito, no hay nada que diga cómo se comunica de forma correcta la RC. Lo que sí es importante comunicarla, eso sí. Y para comunicar, hay que tener en cuenta a quién estamos comunicando, las diferentes audiencias a las que comunicamos. Y las audiencias con las que tiene interacción una empresa o una institución son los conocidos stakeholders o grupos de interés, donde podemos ver stakeholders internos y externos. Internos podemos ver a los accionistas o dueños cuando hablamos de una pyme, a los directivos y a los mismos trabajadores. Y como externos vemos, bueno, también otro gran grupo de actores, pero nos detenemos en los internos, y uno diría, ¿por qué uno debería comunicar las acciones de responsabilidad social que tiene en cuenta, que lleva a cabo la institución a sus actores internos? Bueno, en primer lugar, para fidelizar al colaborador o al empleado, para con la compañía, para mejorar el clima y principalmente para arraigar la cultura de la responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que atravesar a toda la empresa, no tiene que ser una iniciativa, por ejemplo, de la gerencia de recursos humanos, que a veces pasa, un gerente de recursos humanos muy comprometido, que impulsa acciones de responsabilidad social, pero quizá el directorio no tiene en cuenta esta cuestión, y quizá otro área no la tiene en cuenta, quizá el área de marketing, una cuestión que pasa mucho, el área de marketing no quiere saber nada con la responsabilidad social. Otra cuestión que pasa mucho, los contadores a veces no quieren saber nada con algunos de estos proyectos que implican cierta inversión, con lo cual ese último escalón que decíamos es que la idea de la responsabilidad social debería atravesar a toda la empresa. Es por eso que lo que se busca hoy es que la responsabilidad social o las políticas de responsabilidad social estén explícitas y estén incorporadas en lo que es la misión y la visión de la compañía. Para que no haya ninguna duda, para que la bajada sea desde arriba hasta abajo, pasando por todos los estamentos de la compañía. Y decíamos que mejora el clima y fideliza a los empleados porque no es lo mismo trabajar en una compañía que es nociva para con el medio ambiente, que no tiene en cuenta las cuestiones sociales, que no le importa si el trabajador está bien o mal, a una empresa que sí tiene otras cuestiones para con la comunidad que la rodea. Y luego, los stakeholders externos, que se los podría ubicar como la sociedad y los medios de comunicación, que se los puede tomar como uno solo, el medio ambiente, el fisco, la administración pública o los entes gubernamentales, y los clientes, por supuesto. Y agrego aquí la competencia, que tampoco quizá no está, pero la competencia también es un jugador muy importante en lo que es la RCE, porque, y como ven en las cámaras de responsabilidad social, quizá conviven allí empresas que compiten, comercialmente hablando. Pero lo que sucede muchas veces es que, y gracias a comunicar estas acciones de RCE, una empresa puede tomar de la competencia una buena práctica y copiarla, y emularla. Y eso en realidad no tendría por qué enojar a la empresa origen, llamémosla entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, un tratamiento de residuos
o tratamiento de aguas residuales, que sea emulado por por una compañía del mismo rubro, en realidad está mejorando a todo el ambiente que rodea, a todo el ambiente de la ciudad, y de hecho, entonces es bueno, llamamos a que se copien estas buenas acciones de responsabilidad social. Pero si no las damos a conocer, poco podría copiarse, poco podríamos servir como ejemplo. Y por supuesto, para posicionarse, en el mercado, para posicionarse de cara a los consumidores, como estrategia a largo plazo, como estrategia comercial, por supuesto, a largo plazo. Un típico ejemplo a nivel internacional de esto es la empresa Natura. Es una empresa que incorporó desde sus primeros años lo que es la responsabilidad social de manera muy fuerte, haciendo grandes inversiones en acciones de responsabilidad social, incorporándolos a su cultura, y hoy por hoy se ve que todos esos esfuerzos le vuelven de manera económica, porque ya los consumidores la reconocen como una empresa responsable y comienzan a elegirla por sobre la competencia. Obviamente estos son logros que no llegan a corto plazo, son logros que llegan de manera económica, pero llegan a largo plazo. Eso hay que entenderlo. Y cuando hablamos de comunicarlo, entran en juego lo que son los reportes de sustentabilidad o balance social. Podemos diferenciar uno de otro. Hay quienes lo llaman de la misma manera, hay quienes hablan de reportes de responsabilidad social, o bueno, hay muchos nombres, quizá estos son los más conocidos. Hay certificadoras internacionales que se ocupan de esto. La más conocida de ellas es las normas GRI. Hablábamos de que IRAM lleva a cabo lo que es la ISO 26000, pero dijimos que no es acreditable, que son normas de buenas prácticas a seguir. Hay iniciativas locales, por ejemplo, la Universidad Nacional llevó a cabo lo que es un protocolo de responsabilidad social certificable. El protocolo está basado en la ISO 26000, pero sí es certificable, gracias al equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en la ciudad de Mar del Plata ya hay cerca de 30 instituciones que han acreditado, incluso algunas han renovado esta acreditación del protocolo de responsabilidad social empresaria, que tiene en cuenta, ya dijimos, varias cuestiones, como de triple impacto, como lo ambiental, como la transparencia económica, la gobernanza, la cuestión hacia adentro también, cómo trata a sus empleados y cómo trata a sus grupos de interés, sus stakeholders. Esto es muy importante de los stakeholders. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se está hablando mucho de lo que es la responsabilidad social empresaria extendida en la cadena de valor. Me contaban esto de primera mano un frigorífico que exporta a la Unión Europea, que tuvieron una auditoría de la Comunidad Europea, en donde, bueno, le empezaron a hacer distintas cuestiones. Llegó la parte de responsabilidad social empresaria, que por supuesto había un apartado con varias preguntas y varios temas a relevar. Y cuando empezaron a preguntarle, perfecto, la empresa cumplía con varias cosas de responsabilidad social, tenía bien a sus empleados, hacía cuestiones hacia la comunidad cercana, pero dije, bueno, y en la cadena de valor, a ver, sus proveedores de insumos, ¿qué proveedores de insumos tiene en cuenta a la hora de elegir un proveedor de insumo si ese proveedor tiene políticas de responsabilidad social? Sus clientes también los tienen en cuenta, teniendo en cuenta esto, sus clientes de logística, sus distribuidores. Es decir, que no se acaba, estas políticas de responsabilidad social no se acaban en lo que son los perímetros, la circunferencia, los límites de la empresa, sino que se trata de extender en la cadena de valor. Es decir, se trata de generar vínculos con proveedores que también compartan esa misma política que tenemos, esa misma idea de lo que es la responsabilidad social.
Pero ahora ya adentrándonos a lo que son los reportes de sustentabilidad o balances sociales, son un instrumento muy importante porque se dice que es un control social de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tiene que conocer, a ver, la empresa, qué impactos positivos o negativos tiene en el ambiente y en la sociedad, como un instrumento de autoevaluación también, y para establecer parámetros a partir de los cuales mejorar. ¿Por qué? Porque si una empresa, imagínense, hace su primer reporte de sustentabilidad. Yo puse acá un ejemplo de dos reportes locales que se han hecho. Uno que es el primero que lo hace, y el otro, bueno, la empresa Naranja. Hay muchas empresas que ya tienen un largo recorrido en lo que son los reportes de sustentabilidad. Porque una vez que haces el primer reporte de sustentabilidad, que se presenta a fin de año, pero lo que hace es un recorrido de todas las acciones con impacto, ya sea positivo o negativo, en la sociedad y el medio ambiente, y hacia adentro de la compañía. Pero a partir de eso, al próximo año tenemos un parámetro a partir del cual podemos mejorar. Tenemos una medición, tenemos un piso a partir de donde podemos mejorar. Tenemos un presupuesto, ya sabemos qué presupuesto se destinó, sabemos cuánto se va a poder destinar el próximo año, si hay que recortar de dónde, si algo no fue eficiente, cómo mejorarlo, si estamos mal en algún aspecto, cómo mejorarlo, ni hablar si de cara a alguna certificación internacional tenemos un buen piso del cual empezar. Y también es un impulso hacia adentro, ¿no? Es empezar a mostrar a los empleados y a los accionistas y a los que quieran invertir en nuestra compañía de qué manera la empresa se comporta con el ambiente y con la sociedad. Eh, Hoy se presenta por un lado lo que es el balance financiero y por otro lado lo que son estos reportes de sustentabilidad o balance social. En muchos países de la OCDE se está empezando a hacer lo que se llama balances integrados, que por supuesto, como la palabra lo dice, son ambos hechos de manera unificada. Y acá entra el contador a cumplir un papel muy importante, porque se necesitan una estructura contable para realizar un buen reporte de sustentabilidad. Ya hablábamos, cuando hablamos de triple impacto, hablamos de triple impacto para todo. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la cuestión económica a la hora de cualquier iniciativa, cualquier inversión que tenga que ver con la RCE. No hay que dejar eso de lado, y quienes más sabe dentro de una organización, por supuesto, que es el contador con respecto a estos temas. En la Argentina, la Comisión Nacional de los Valores llama a que las empresas que cotizan en bolsa publiquen, por supuesto, sus balances sociales, o al menos publiquen que que lo tienen en proyecto, que están haciendo los trámites para presentar sus balances sociales. Lamentablemente todavía no tiene un carácter totalmente vinculante u obligatorio, pero la verdad que la tendencia indica que vamos hacia eso, que cada vez más las empresas deben hacer, y de forma cada vez más completa, lo que son estos balances sociales. Y cuando hablamos de cierta polémica, entre comillas, a la hora de comunicar lo que es la responsabilidad social, digo polémica porque hay mucho empresario que se desconoce todas las buenas acciones o el compromiso social que hace, y muchos no quieren que se dé a conocer. De hecho, lo que se trata, y está bien, que todas estas acciones estén separadas de lo que es el área de marketing, o si está en conjunto, que se haga de una manera muy inteligente para no caer en lo que sea una mera campaña de marketing, o lo que es peor, el concepto que ahí ven como que es el greenwashing. No sé si han escuchado hablar de lo que es el greenwashing, pero lo que habla principalmente es de llevar a cabo una acción con impacto
social o ambiental positivo para, de alguna manera, tapar o enmendar otra acción de la compañía, por otro lado, que haya tenido un impacto negativo, tanto hacia adentro de la compañía como hacia afuera. Son acciones que se ven muy a menudo, principalmente en empresas muy grandes, pero también esto puede suceder a menor escala. Hay que tratar de evitar lo que es el greenwashing, y la mejor manera de evitarlo es que la responsabilidad social esté instaurada en la cultura empresarial. De esa manera, el consumidor o la comunidad no va a vincular una acción con una movida de marketing, porque ya se vincula a esa empresa a esa empresa o institución como una institución responsable. Pero vuelvo a la principal polémica, y acá, bueno, ahí había marcado lo que es la gacetilla de prensa, es aquel comunicado que se le manda a los medios de comunicación para que lo hagan público. Pero ¿qué se hace con la responsabilidad social? Se da a conocer a los medios de comunicación, se da a conocer a la comunidad, porque si hablábamos de voluntad, esa buena acción en realidad la queremos hacer porque estamos convencidos de que eso le va a hacer bien a la comunidad, y estamos convencidos que la empresa o institución es parte de esa comunidad. Entonces, ahí entra una cierta dicotomía. ¿Qué hago? ¿Doy a conocer esa buena práctica, esa buena acción, esa iniciativa, ese proyecto, a riesgo de que caiga como una movida de marketing? Pero si no la doy a conocer, entonces no está la posibilidad de dar ese efecto multiplicador que buscamos en la responsabilidad social. Y todavía la verdad que esto no está resuelto, esta cuestión. Por eso decíamos que es todo parte de un conocimiento colaborativo. Y aquí abro a todos ustedes, a ver qué opina cada uno, qué opinan ustedes de cómo se debería comunicar tanto la política global de una compañía a través de sus reportes de sustentabilidad, como pequeñas acciones de responsabilidad social. ¿Sí? Darlas a conocer, no darlas a conocer. Yo luego voy a dar mi postura particular, pero habilito, no sé, Flor, si se pueden habilitar los micrófonos y Sí, pueden claro. compartir sus opiniones. Pueden ir poniendo en el chat y el que quiera ir conversando se van, a medida que se vayan anotando, van hablando. Muy bien. No sé si hay algún voluntario, alguien que se anime. Acá mientras a Florencia. Dale, Flor. Hola Mauricio. Hola Flor, ¿cómo estás? Para mí, bueno, sabés que estoy a favor de la responsabilidad social, es algo que me he estado formando y bueno, lo sigo a Mauricio por donde vaya porque me gustan mucho sus temas, además aprendo mucho de él. Y sí, estoy súper convencida de que para mí tiene que comunicarse la responsabilidad social, pero realmente lo que hace realmente, es decir, o sea, si yo voy a informar un proyecto, insertada en un proyecto y quiero lograr un determinado impacto, realmente tengo que informar ese impacto real, no querer, como decía Mauricio, vender una imagen de una empresa, posicionarme socialmente en forma correcta, cuando no lo soy o internamente tengo cuestiones éticas que no acompañan a ese impacto social. Entonces, sí, creo que también te hacía una consulta de greenwashing, también es cuando vos te consulto, porque tenía ese concepto, de que vendas un producto, por ejemplo, que en su etiqueta diga que protegen determinadas cuestiones al medio ambiente, pero después en realidad si Sí, investigás, no es tan así. no, eso ya no es greenwashing, eso es una mala práctica comercial directamente. Bien. De hecho, la ISO 26000 tiene en cuenta estas malas prácticas de competencia. Greenwashing en realidad son buenas acciones. Lamentablemente siempre caemos en el mismo ejemplo, pero bueno, es muy ilustrativo el ejemplo de McDonald's y la Fundación Ronald McDonald,
que lleva a cabo iniciativas realmente valorables y que son buenas, seguramente ayuden a comedores y demás, pero por otro lado sabemos lo que implica la empresa con el tipo de alimentación, los desmontes en el Amazonas, Arcos Dorados, cómo se comportó durante la pandemia en la Argentina. Esas son acciones de greenwashing, que son realmente buenas, por un lado, pero por otro lado la misma compañía no es coherente con las políticas de responsabilidad social. Jessica pregunta si hay normas que regulen cómo deben confeccionarse los balances sociales. Como decíamos, no hay una norma, la ISO 26000 quizá es una guía de buenas prácticas, pero la más utilizada a nivel internacional son las normas GRI, y los GRI estándar sí dan un cierto alineamiento para confeccionar no lo llaman balances sociales, sino reportes de sustentabilidad. Y GRI, como empresa, porque no deja de ser una empresa, sí tiene su sistema de certificación. ¿Por qué? Porque hay muchos mercados internacionales principalmente que exigen algún tipo de certificación en responsabilidad social empresaria. Gracias. Sí, incluso el Consejo en su momento brindó una charla del CILEA, que el CILEA es corríjanme ustedes, quizás saben más, pero sí, es una iniciativa internacional. Sí. Y el CILEA había propuesto... De habla hispana. Sí, exacto. El grupo de habla hispana, sí. Y habían propuesto ciertos lineamientos para balances sociales para pymes. Que eso debe estar en... No sé si no está la charla de YouTube subida al Consejo Profesional de la provincia. Me parece que yo lo vi ahí. Después revisen, tiene canal de YouTube, ¿no, Flor? Vamos a chequear la información y si está colgada en la web, sí la enviamos. Bueno, ahí tenés más preguntas, Mauri. A ver, sí, Dice, la divulgación de las acciones sociales, sí, léeme. Dice, la divulgación de las acciones sociales de las empresas debería ser difundida por los beneficiarios de las mismas. Claro, los beneficiarios sí, está bueno, sí, sí, y de hecho se hace mucho. Hoy por hoy, hablando de beneficiarios, entre comillas, lo que se trata es que una acción de una empresa o una institución en territorio, que no sea de forma directa, sino que se genere un vínculo con las organizaciones sociales ya instaladas en el territorio. ¿Esto por qué es? Por lo mismo, lo que hablábamos hoy de la eficiencia. Una empresa o institución o club o lo que sea, o organización que tiene ganas de llevar a cabo un proyecto sostenible, recontra planificado, lo que quieras, pero va al barrio y en el barrio no lo conoce nadie, no tiene un trabajo de territorio. En cambio, si genera el vínculo con organizaciones sociales que ya están asentadas en los territorios hace muchos años, se saltean pasos, se gana eficiencia. Entonces se busca que las empresas hagan vínculo con las organizaciones sociales y allí el trabajo siempre se potencia. Y la divulgación en ese sentido está bueno, lo que dice Ricardo, que en ese caso sea la ONG. Por ejemplo, la ONG diga, logramos, no sé, logramos esto, estamos muy agradecidos, y esto fue gracias al apoyo de X empresa o X institución. Eso está bueno. Me gusta. Mauri, ¿qué empresas hoy están haciendo reportes de sostenibilidad, sustentabilidad en Argentina? ¿Tenés? Sí, en Argentina, bueno... hay varias, pero... Los bancos, hay uno que siempre se tiene en cuenta como parámetro, que es el de Banco Galicia. Si lo ven, es recontra completo. El reporte de sustentabilidad de Banco Galicia es gigante. Tarjeta Naranja o Naranja Secas, como se llama ahora, hace muy buenos reportes de sustentabilidad. Grupo Sancor, cada vez mejor, balance de sostenibilidad. Una de las primeras empresas en hacerlo fue Glaciar Pesquera,
que es marplatense, hoy ya no, pero nació en Mar del Plata. Creo que el primero data de 2002, una cosa así. Y hay otras empresas que están empezando ahora a hacerlo. Sí, hay varias. Acá Ariel pregunta, ¿cómo le puede vender el servicio a una empresa sobre un proyecto de RCE? ¿La empresa debe ser de mediana a grande o puede abarcar a alguna chica? Perdón, ¿cómo le puede vender el contador o el estudio? ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde entrar? Bueno, como decíamos, esto en la cuestión económica vuelve. En realidad es una inversión. Realmente vuelve porque el público al que está dirigido el producto o servicio, al fin y al cabo, a mediano y largo plazo, termina eligiendo a la empresa responsable. De hecho, no quería dar números porque no tengo los números exactos, pero en Europa ya están haciendo relevamientos de en qué carácter, en qué porcentaje los consumidores están empezando a elegir empresas que son amigables con el medio ambiente y que hacen cuestiones de colaboración social. En Argentina todavía no hay un relevamiento para saber en materia de datos, pero desde ese punto de vista hay que venderlo como que el beneficio viene a mediano y largo plazo. Pero una cuestión es casi moral y filosófica, es decir, que hasta el gerente, cuando se va de la empresa, no se va al Principado de Mónaco a vivir, vive en la misma ciudad que vivimos todos. Es decir, la empresa no puede sentirse una burbuja y no puede sentirse que no es parte de la comunidad en la que está inserta. Con lo cual, si hay un problema social o ambiental, la empresa debería también hacerse parte, la empresa o institución, ¿no? Debería hacerse cargo de ese problema. De hecho, ya que nombro a Glaciar Pesquera, no sé si puedo hablar de estos ejemplos, pero bueno. Glaciar Pesquera empieza a un desarrollo de lo que es su principal producto, que es las vieiras, que no tiene consumo local, tiene consumo afuera, y empiezan los desarrollos a finales de los 90, con una empresa canadiense. Y le empieza a ir bien en el 2001 y 2002. Y le empieza a ir muy bien. Y a la vez, el dueño de esa empresa veía que a la empresa le iba espectacular, iba en ascenso, y el país y la ciudad, al contrario, iban en una curva descendente, se iban subiendo en una crisis cada vez peor. Y se hizo un replanteo a sí mismo diciendo que no era feliz. Es decir, debería estar muy contento en este momento, pero no lo estoy, porque la empresa le va bien, pero la empresa es parte de esta sociedad, es parte del país, es parte de la ciudad. Entonces, ahí se replanteó cómo llevar a cabo acciones de RCE a partir de ese replanteo, ¿no? De cómo sentirse íntegro de alguna manera. Qué fuerte. Sí, sí. Y es Yo creo real. y es real. Creo que también mucho la importancia está en poder medir, ¿no? El impacto que generan cada una de estas acciones, porque eso también es poder demostrar que verdaderamente lo que se hace ellos les devuelve o tiene un impacto que se pueda reflejar. Totalmente, sí, sí. Sí, hay que generar un tablero de control, hay que generar indicadores. Si después sondean lo que son las normas GRI y demás, o si después ven, si alguno está interesado, después me pide, yo tengo varios ejemplos de reportes de sostenibilidad, se van a ver muchos números, porque es como decía justamente Flor, hay que tener un parámetro, hay que saber qué estamos midiendo, tenemos que tener indicadores para saber qué medimos y para saber al año siguiente qué vamos a mejorar, y si mejoramos o empeoramos. Y creo que eso es súper importante. Sí. Acá hay más preguntas. Luz, para una empresa que recién comienza con este tema es muy difícil comunicar RCE y que no se confunda con marketing. Sí, 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 es difícil. Y es difícil incluso en lo económico, ¿no? En lo económico y en los recursos económicos y de tiempo y de personal. En la pyme pasa eso, que están en el día a día, entonces tienen muchas ganas de colaborar, pero no saben cómo. Para eso sirven estas cámaras empresariales, para que y eso está bueno también, porque en una cámara, una pyme
puede acoplarse a un proyecto que se lleva a cabo entre varias empresas y organizaciones, y los resultados, por supuesto, los resultados positivos, se comparten. Ese resultado positivo también es parte de esa pyme. Ese logro también es parte de esa pyme. E incluso ese logro puede volcarse al reporte de sustentabilidad sin ningún problema, siendo que no lo hubiese podido lograr de manera individual. Sí, pues, ¿puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Qué tal? Héctor, mi nombre, ¿cómo andan? De Azul. Amigo de Horacio Aguilar. Muy Yo bien. un tema que me parece importante, porque somos todos colegas, en general debemos ser todos contadores, licenciados en administración. Primero, valorar la RT36. No es algo menor que nosotros como profesión somos los que tenemos que impulsar esto. Digamos, tengamos en cuenta que los ingenieros también quieren tener incumbencia sobre estos temas, y nosotros creo que tenemos que hacer puntapié en todo esto. Él recién habló de tablero de control, de gestión. La RT37 también tiene la posibilidad que te ponemos la posibilidad de auditar tableros de control, tableros de gestión. Si nosotros tenemos una gran incumbencia para el desarrollo de esto. Después me parece importante rescatar que esto no requiere plata, para mi punto de vista. Obviamente que de las 7 directrices que marca la ISO 26000, la más difícil es medio ambiente, muchas veces porque hay que hacer infraestructura y un montón de cuestiones, que bueno, que no te lo pide, a ver, no es algo de la RCE, sino es una cuestión legal, hay que cumplir la legislación, ¿sí? Y entendamos que RCE va más allá que legislación. Entonces, medio ambiente, uno cumpliendo legislación, bárbaro, pero el tema es cumplir los otros 6 puntos, ¿sí? Ser ético no es complicado, me parece, no requiere mucha plata. Tener ética, transparencia, ayudar al personal, ir a pintar una escuela, pero no pintar una escuela, como decía, en forma, no, ir con la gente a pintarla, con nuestra propia gente, participar, vincularnos comunitariamente, participar en las asociaciones del barrio, comprar local. ¿Qué cuesta todo eso en plata? Es una forma de pensar esto. Entonces, creo que hay mucho para poder hacer sin dinero, cambiando la cabeza nada más, y que nosotros como contadores tenemos que impulsar estas cuestiones. Y había un colega, creo que era Ariel, que hablaba y decía, che, ¿y cómo desde el estudio contable? Y tenemos un servicio, a ver, tengamos algo, los impuestos se vienen a calcular automáticamente. Va a desaparecer el laburo impositivo. ¿Sí? Vamos a hacer un clic y se va a autoliquidar. La cosa viene por este lado. No sé si va a ser una cuestión de la profesión del contador, porque el contador no tuvo materia RCE en la facultad, pero sí es de las ciencias económicas, porque nosotros somos profesionales de la gestión también. Yo quería hacer este aporte, me parece importante, porque me parece importante destacar que esto es sin plata. Yo he laburado en esto de RCE en ámbito público, y el ámbito público no tiene una moneda. Lo único que tiene es gente. Y no, sin plata se puede desarrollar. Un comentario nada más. Y otra cosa es, che, hagámoslo carne, porque si no lo hacemos carne nosotros, lo van a agarrar otras profesiones. Sí. Y de verdad, incluso... Se ganaron un premio, ¿no, Héctor? ¿Cómo decís ahora? Y sin plata se ganaron un premio. Sí, eso aparte, pero bueno, eso no viene a colación. Y esa es la frutilla del postre, para demostrar que no solo es cuestión de pesos. Sí, seguro. Sí, tal cual. Yo justo trabajé muchos años en una empresa que es fabricaciones militares, que el gobierno de Macri la cerró, y bueno, sin plata habíamos construido muchas de estas cosas que vos estás diciendo. Entonces, digamos, y con mucha gente, a ver, sin plata y sin conocimiento, sino es una forma de pensar. Creo que por ahí viene, ¿no, Mauricio? Sí. Es como vos construís tu cabeza nada más. ¿Sí? No podés hablar de RCE si sos corrupto. No podés, hay empresas, no las han nombrado, pero no hay empresas que hacen informes de sustentabilidad y están en la justicia con el tema de la corrupción. ¿De qué hablamos?
Entonces, lo primero que tenés que hacer, hay un punto que te dice, che, ser ético, transparente. Gobierno corporativo. El gobierno corporativo es, che, le tenés que decir a tus socios la realidad. Tenés que tener por lo menos, a ver, el grondonismo. Es una locura, a ver, ¿qué es el grondonismo? El grondonismo es que el mismo director lo tiene 60 años a cargo. ¿Por qué uno se piensa que los presidentes cada 8 años tienen que cambiar? Simplemente porque hay que cambiarlo, porque es importante la renovación. Y eso genera oxigenación en las organizaciones. Eso es un punto de RC. ¿Sí? Hay muchísimo. Bueno, perdón que me fui capaz, pero lo que quiero es no nos quedemos con el medio ambiente porque es un solo punto. Cumplan la ley y con medio ambiente ahí ya estamos. ¿Sí? Sí. La ley que puede ser ley nacional o la ley internacional que nos puede pedir un organismo europeo o lo que fuere. Y ya hay varias leyes, ¿verdad? Con la cuestión ambiental ya hay varias leyes. Ahí pones un ejemplo que está bueno, el de que no se necesita plata, con el compre local. De hecho, el protocolo local acá de la Universidad Nacional, hay uno de sus puntos que tiene en cuenta, como buena práctica, el tema de, a la hora de elegir un proveedor, tiene en cuenta a los proveedores locales por sobre los demás, y muchos se quedan, cuando se hacen las auditorías, muchos no, en realidad. O sí, pero te dicen sí, pero no lo tenemos estipulado en ningún lado, de palabra. Bueno, la idea es que se reglamente todo, estructurar, hacer procedimientos, arraigar lo que es la RCE en toda la organización, como decían por ahí. Sí, me encanta y creo que es cierto lo que se está compartiendo y que también, nada, te leo una pregunta. Dice, Sí. Flor consulta, dice, ¿no toda empresa que hace un programa de RCE o una acción de triple impacto está obligada al reporte de sostenibilidad? No, volvemos, es una cuestión voluntaria. Las empresas más grandes suelen tener, sí, reportes de sustentabilidad, pero como decíamos hoy, si queremos tener una base a partir de la cual mejorar, y si queremos medir, vamos a tener que hacerlo. Es una cuestión de que vamos a tener que hacerlo. Y otra cuestión, hablando de lo local, y acá les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con los reportes de sustentabilidad o los reportes financieros que incluso empresas marplatenses terminan haciéndolos en Buenos Aires? Eso es una cuestión también de impulsar lo que es el desarrollo local. No puede ser Bueno, que... pero ahí es importante que nosotros como colegas y como profesionales empecemos a meternos en estos temas. RT36. ¿Cuántos cursos tiene el Consejo sobre RT36? Y si hay cursos, ¿cuántos colegas van? Es muy importante. Y esto, después, si vamos a la universidad, ¿está dentro de los contenidos de la universidad? ¿Se le da prioridad a esto en los contenidos? ¿O salimos todos con los impuestos dando vuelta? Eso, Mauricio, es algo... Vos sos contador también. No, Mauricio no es contador. ¿Vos de qué rama venís, Mauricio? de la ingeniería, nada que ver. Bien, y mira, justo te estaba diciendo que los ingenieros... Sí. Yo laburé toda la vida con ingenieros. No, porque yo trabajé toda la vida con ingenieros. Toda la vida. Pero hay algo que los ingenieros no la tienen, que es la resolución técnica. Yo creo que igual se puede aportar cada uno desde su profesión. Tal cual. Puede ser interdisciplinar y cada uno puede aportar el mejor conocimiento y construir desde ahí, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea. Entonces, no hay que, creo que esa tiene que ser la idea. Nosotros lo que tenemos es la capacidad de poder auditar. Y eso es muy importante. Eso es algo que es innato en nuestra profesión, la auditoría. Y tienen una organización ya bastante consolidada. Eso también es algo que deberían tenerlo como un potencial. Porque hoy hablaba de estudios contables de Buenos Aires que acaparan lo que son estas cuestiones de balances, pero en el mejor de los casos de Buenos Aires. Si no, viene una certificadora internacional, cobran dólares y la empresa grande se desvincula y dice, bueno, listo,
le pago a esta certificadora de afuera y listo. Y no, si queremos impulsar el desarrollo local, deberíamos evitar eso. ¿A qué voy? Desde por ejemplo, ¿no? Un estudio de Mar del Plata debería ser el balance de Habana, por ejemplo, ¿no? No deberíamos dejar que se haga todo en Buenos Aires, que se instalen en Buenos Aires o que contraten servicios de afuera. Ahí va a ser un aporte, que es verdad, Paula menciona, yo también formo parte, hay un grupo de investigación en la facultad que está empezando a trabajar sobre temas de RCE, ya es un proyecto que está acreditado, así que eso es un gran avance, esto es acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya estamos empezando en este sentido, ¿no? A tomar un poco un rol más activo. Gracias, Paula, por mencionarlo. Sí. Mauricio, yo con respecto a lo que decís de Mar del Plata, creo que pasan todos los rubros, porque vos fíjate cuando tenés un problema de salud, que la mayoría te dice, no, anda a ver los especialistas que tenés en Buenos Aires. Y muchas veces hay instituciones marplatenses, y lo conozco porque vivo el ámbito de la salud, que tienen profesionales realmente pueden abastecer esa patología o el diagnóstico que el paciente con los mismos recursos, y sin embargo, por el simple hecho de que te vas a Buenos Aires, hay esa creencia de que el resultado va a ser mejor. Pero también parte de nosotros tenemos que creer que la solución la podemos encontrar en el mercado local, en todos los aspectos, no solo desde la RCE, sino en un montón de ámbitos. Y donde nosotros empecemos a creer que eso es así, va a ser mucho más fácil poder transmitírselo al cliente o a cualquier organización a la que le queramos ofrecer un programa de RCE. Sí, ni hablar. Y a la hora, cuando decís a la hora de ofrecer un programa de RCE, y hoy consultaba, ¿no? de cómo un contador podría vender eso, pensemos también desde la cuestión de la inserción en nuevos mercados. Cada vez más los mercados están exigiendo estas cuestiones de responsabilidad social y de desarrollo sostenible. Y si no empezamos desde ahora, nos vamos a quedar afuera. Ni hablar si avanza el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No, aparte pues un consorcio que está buscando justamente a empresas responsables, y si las empresas no se empiezan a alinear con estas cuestiones, muchas van a quedar afuera por no querer involucrarse. Claro. Acá Roxana dice, entiendo que en este tema se trabaja interdisciplinariamente, solo el estudio contable no puede abarcar todos los aspectos. El informe ambiental prácticamente está abarcado por ingenieros, pero no se comprometa solo con el contador, sino también con recursos humanos, coaching empresarial, con psicólogos especialistas en el tema, ya que nos nutren a los contadores con sus conocimientos aplicables a RCE. Sí, ¿verdad? Es esto. No es Pero a la hora de los números... Cada uno con su rol. Sí. No es cuestión de trabajos colaborativos. Totalmente. La nueva forma de interrelacionarse. No es cuestión ni de ingenieros ni de contadores, es cuestión de todos, de ambos, de toda la organización. Cualquiera sea el tamaño de la organización, si como se dice en términos de gestión de calidad, si la alta dirección no se involucra, claro, es muy difícil llegar al último eslabón. Ingeniero, eso ustedes lo han manejado mucho. Es muy difícil llegar al último eslabón para que se comprometa con la misión, la visión y las estrategias de la empresa. Entonces, es de todos, es de todos. Aunque de la comunidad, obvio, que también es de la comunidad. Sí, la comunidad. Multiplicador. Este es multiplicador. El ejemplo que ponías de los proveedores es más que elocuente. Si uno que está involucrado en el tema logra involucrar a sus proveedores, a sus clientes o cualquiera sea las relaciones externas a la empresa, esto hace de efecto dominó. Más o menos como el COVID, más o menos. Ojalá fuera tan rápido. Un dominó positivo. Claro. Sí. Más allá de algunas prácticas que puedan cuestionarse,
la empresa Carrefour Argentina tomó como política hacer un relevamiento de responsabilidad social a todos sus proveedores. Carrefour, a través de su marca, tiene muchísimos proveedores. Entonces les empezó a exigir que tengan políticas activas de responsabilidad social. Y en su sistema de auditoría a proveedores incorporó todo un cuestionario en donde le pregunta, a ver cómo tratás tus residuos, a ver qué haces por la comunidad del barrio en la que estás inserto, cómo tenés a tus empleados, los tenés en blanco, ¿no? Las cuestiones de seguridad. Y eso está muy bien, es como así, ese dominó positivo. Y hablando de lo que es la comunicación, se sorprenderían de las acciones de las empresas locales de acá, de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, que se llevan a cabo acciones muy valorables en toda la cuestión de responsabilidad social, hacia adentro y hacia afuera, hacia los proveedores y hacia los clientes, que no se conocen. Y ahí va, por eso yo quería plantearlo, a ver qué opinaban todos. Me parece que se deberían conocer, se debería salir de esa cuestión de, no sé si orgullo o no querer caer en que sea una vendida de marketing, porque si no quedan en el mundillo de la empresa y no se dan a conocer hacia afuera. Y no hacemos el cambio como consumidores tampoco. Por supuesto que cuando hablamos de comunicar estas acciones no decimos de donar unas zapatillas con el nombre de la marca, sino comunicarlo de manera inteligente, ¿no? No, sí, no. Eso se lo dejamos a otros actores Claro. de la vida argentina. Déjalo ahí. Mejor no digamos nada. Muchas veces cuando hablamos de RCE, no, porque yo hago medio ambiente. Y el personal, ¿qué hace? Lo tengo en negro. Y, digamos, y ética, no, yo un poco coimeo. Y comprar local, no, compro afuera y el contador, como decía él, muy bueno el criterio de Habana, no, tengo contador de Buenos Aires. Ah, mirá vos, y a los clientes, y le vendo medio de segunda. Entonces lo único que tenés bien es que es medio ambiente. Y el resto. Entonces, hay muchas veces que se piensa como sinónimo RCE de medio ambiente. Y ayuda a la escuelita de enfrente. Son las dos cosas que uno cree que es RCE. Ayuda enfrente a la escuelita y cumplo con medio ambiente. No, estaríamos hablando de 2/7 de lo que es el pensamiento. Eso me parece, yo rescato un montón todo lo que dijiste, Mauricio, me pareció muy, muy piola todo. Sí, y va de la mano con lo que decíamos ayer. Y para mí hay otra cuestión clave que es, obviamente esto tiene una mirada desde el carácter profesional y desde el carácter empresario, pero también está el tema de educarnos como consumidores, ¿no? Porque empezar a generar un ambiente de consumidor exigente, del consumidor que empieza a elegir realmente a la empresa o a la institución que se maneja con una RC auténtica. Totalmente. Acá Ramiro dice si el Consejo Profesional tiene algún proyecto conjunto con Fortalecer. ¿Querés contarle? Sí, un montón. Un montón. De hecho, el Consejo certificó... Hablamos de la delegación de General Porredón. Sí, la delegación de General Porredón certificó el protocolo de RCD de la universidad, siendo que no es una empresa. Fue una de las primeras organizaciones que, sin ser una empresa, certificó porque llevaba adelante en distintos ámbitos cuestiones que tenían sensibilidad social, ambiental y hacia adentro, en estos 6, 3 o como quiera verse, distintos universos, pero sí, de manera equilibrada. Y bueno, esto no es otra cosa que es una acción de RCE. Difundirlo y tratar de debatir aquí estas cuestiones es realmente un acto de RCE. El Consejo tiene certificados normas ISO para algunos de los procesos, en gestión de los procesos, para algunos de los procesos que el Consejo hace, como por ejemplo el proceso de matriculación y para los jubilados el proceso de otorgamiento de beneficios. Eso están todos bajo normas ISO certificadas, auditadas, seguidas hace 14 años.
Eso, Y tiene... eso ayuda mucho. Sí. Enseguida es lo que yo decía hoy y lo que decía Héctor, donde una empresa, una organización, de cualquiera fuera su tamaño, cualquiera fuera su finalidad, adopta normas de gestión de la calidad o de responsabilidad social empresaria, le cambia la cabeza de arriba abajo a todo el mundo. Sabe que hay una única forma de hacer las cosas, que es bien. Y el consejo es muy cercano también a organizaciones sociales, ¿o no, Flor? Sí, muy cercano a varias instituciones de acá de Mar del Plata y colabora en conjunto con varias también. Ha dado becas para diferentes miembros de organizaciones para capacitación, campañas de donación y recolección. Hemos dado cursos, sí, varias acciones en conjunto con ONG y de la ciudad. Se ha brindado el espacio también para organizaciones sociales. Correcto, para que utilicen el espacio de las instalaciones de la delegación. Sí, venimos trabajando, haciendo un trabajo en esto ya desde el año pasado, anterior, o sea, hace 2 años creo que ya venimos, con varias acciones activas. Y en un momento, y lo tiro acá, en un momento en un taller de sostenibilidad había surgido la posibilidad de empezar a pensar como una cuestión que ya tiene, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que es, no me acuerdo el nombre que le dieron, pero cierta asesoría gratuita en materia contable a quienes no puedan cubrirla o quienes no puedan pagarla. Sí, surgió en líderes, 1000 líderes para el desarrollo sostenible, que era de fortalecerse, una capacitación que se dio en el Consejo, y se planteó la posibilidad de hacer un espacio en el que colegas puedan resolver algunas inquietudes de las ONG. Pero bueno, eso fue como un proyecto, quedó ahí, hay que retomarlo ahora que lo decís, Por eso la pero tiro. sí, sí, ¿Cómo, es verdad. cómo lo ven los demás de viable, de sostenible? Hola, no sé si hay lista de oradores. Ah, no, Soy Romy. Romina, porque yo me sumé tarde a la charla y no sabía cómo estaba la dinámica. Bueno, hablo Romy, vos porque justo estabas ahí, así que era habla en yo la primera que... persona. Sí, ahí más que nada, bueno, nosotros el tema siempre es el tema de la reglamentación de los honorarios y demás, pero habíamos pensado por ahí aunque sea arrancar con organizaciones de la sociedad civil, como para ahí, porque hay muchas cosas muy finitas sobre si va cualquier persona a consultar, que no sea un asesoramiento gratuito, o que la persona que esté en el consejo haciendo ese asesoramiento después lo convierte en un cliente. Bueno, había como muchas cosas que definir y se nos había ocurrido que quizás una de las maneras de empezar era con organizaciones de la sociedad civil, donde siempre, por lo menos yo considero que es donde más falta hace el asesoramiento de nuestra profesión, y que muchas veces hay muchas personas que le ponen mucha energía a lo que hacen y después por trabas muy jurídicas y contables no pueden desarrollar el fin de la organización. Igual yo quería hablar de otra cosa, ya que venían hablando, y lo tiro así como un disparador, que a mí me parece que lo que nos falta a veces desde las ciencias económicas es como la transversalidad, porque si bien tenemos una resolución técnica de balance social, la sociedad después no mira tanto ese balance social, termina mirando igual siempre los estados financieros. Por eso yo a veces soy más de pensar si no podemos intentar cambiar algunas normativas de nuestras resoluciones contables, donde tenga esta perspectiva transversal todas las normas contables, digamos, no que haya una específica para un balance social, que no me parece nada mal, porque es mucho más general y hay un montón de cosas que se contemplan ahí, pero hay muchas veces que por ahí los estados financieros podrían tener una perspectiva más amplia de qué intangibles poder contabilizar, que hoy son muy importantes para las organizaciones y que hoy, como no son medibles objetivamente y todo lo demás, por ahí no sé, pienso yo que no se tienen en cuenta y le agregan valor a la organización. Yo puedo responder, pues me encantó lo que dijo Romina. Claro, sí.
Sí, no, está bueno. El tema es que la profesión creo que ha hecho, ya con lo que hizo está bueno. El tema son los organismos públicos los que tienen ahora que creo que tienen que avanzar. Porque la profesión ya dio la herramienta. Ahora, los organismos públicos, por ejemplo la CNB, algo comentó recién Mauricio, está pidiendo las prácticas de buen gobierno corporativo y algunas están pidiendo los balances sociales. Pero, por ejemplo, no sé, por entrar dentro de un mundo que puede ser las cooperativas eléctricas. Bueno, ¿por qué no se pide el balance social de todo lo que es el sistema eléctrico? ¿O por qué no se pide el balance social de las mineras? Imagínense las mineras en la cordillera. Pero bueno, todo eso lo tiene que hacer el Estado. Sí, ahí hay que avanzar en el Estado, sí, porque la profesión, la herramienta ya la sacó. Que por un lado tenemos nuestras normas técnicas para hacer los informes financieros, por otro lado tenemos otra norma técnica que es, che, los balances sociales los podemos auditar y verlos desde la perspectiva de GRI. Ahora, si no lo piden, si no lo pide el Estado, ¿vos qué decís? Yo te tiro esto, Romina, porque me pareció muy bueno, pero bueno, nosotros sí podemos como consejo decirle al Estado, che, hicimos hace unos añitos esta herramienta. Estamos trabajando con los ingenieros, con los psicólogos, con los recursos humanos, con los sociólogos, pero trabajamos entre nosotros y nadie pide nada. Sí, yo la verdad digamos, sí. pensé que habías terminado, perdón. No, yo No, me tampoco tengo terminó porque un poco, no me tengo pareció una muy bueno lo que vos estás visión, diciendo. tampoco tengo una visión de cuál es la resolución, pero siempre me planteo esa inquietud. Y sí, obviamente que son cambios culturales, ¿no? También que la sociedad en general, más allá del Estado, tenga en cuenta estos aportes. Pero bueno, sí, por ahí, si el Consejo por ahí le diera un poco más de entidad y, o sea, como si fuese a promocionar, digamos, esta resolución técnica, por ahí ayudaría un poco. Pero sí, obviamente que es una cuestión de que la sociedad lo tome como una herramienta, ¿no? Como una información a valorar. Porque hay un tema, lo hablábamos con Horacio recién por WhatsApp. Nosotros como colegas no conocemos la 36. ¿Quién? A ver, si hacemos una encuesta, ¿cuánta gente la leyó? Está bien, digamos, entonces hay un tema ahí, hay un tema dando vuelta ahí. La herramienta está, yo creo que ahora ya está la herramienta. El tema es que, pero bueno, por eso tiene que venir por el lado del Estado, que todavía no se está pidiendo obligatoriamente ni a las grandes multinacionales. Entonces tiene que ver, digamos, el INAES, la CNB, el BCRA, todo eso tienen que empezar a impulsar. Está bien, entendamos que recién ahora nos metimos en las NIF, otro paquete. Es decir, durante un montón de años nosotros estábamos con nuestras resoluciones técnicas. Nuestras resoluciones técnicas originarias eran mucho más básicas que las NIF. Entonces recién nosotros ahora empezamos, las grandes empresas empezaron a trabajar en información por segmento y todo lo que piden las NIF. Como me parece, como decís vos, Romina, es un tema que, bueno, habrá que ir haciendo historia. Pero nos falta, y tenemos que meterle ficha. Mauricio, tenés que hacerte una charlita de esta todas las semanas. Está bueno, ahí Julieta dice, le da una vuelta de rosca, ¿no? Hoy hablábamos del Estado de manera casi coercitiva, ¿no? De que tiene que pedir tal cosa, pero también del otro lado incentivar, quizá de manera fiscal o como sea, de manera, pero incentivar a aquellas empresas que sí tienen en cuenta los intangibles que decía Romina, o sí tienen en cuenta su política de RCE en su cultura. Incluso, si no me equivoco, hay provincias que a la hora de concesiones o a la hora de alguna puja entre privados, tienen en cuenta aquellas que tengan balances sociales entregados. La UBA hizo un relevamiento en 2005 de las distintas provincias que tenían una legislación avanzada en ese sentido. Ahí hay una, acá la perdí porque este chat va muy rápido, de otro colega que conozco, que nos está acompañando, que es una buena oportunidad para el
el mundo empresario colaborar en este momento de alguna manera con las organizaciones de la sociedad. Acá está. Hoy las organizaciones sociales, dice, pasan por momentos difíciles que ponen en duda su continuidad. ¿Cuánta falta le hace a la sociedad un poco de sensibilidad empresarial? Bueno, y de ahí viene también una parte de nuestra responsabilidad, de los que estamos en contacto con las organizaciones económicas, digámoslo así, con fines de lucro, incentivar a través de estos planteos, de estas prácticas, para no perder organizaciones de la sociedad civil, que creo indefectiblemente que en esta embestida de este bicharraco que nos persigue, no todas van a salir bien, no todas van a perdurar. Sería una buena oportunidad. Y nosotros, bueno, a través de la RT, tenemos el IPIT, Flor, tenemos el IPIT, que habrá que pedirle, no importa, que haya 5 presentes en una charla sobre responsabilidad social empresaria. Por lo visto no va a haber 5, porque acá hay 45 personas, quiere decir que es un tema, y como dijo Héctor, muchachos, los impuestos se va a empezar a liquidar la FIP, haciendo clic en la pantalla, van a estar liquidados, así que no nos van a necesitar más. Se va a dar el gusto al presidente de decir que somos un costo para las empresas. Pero bueno, pensemos en otra cosa y dejémoslo que él haga lo que tiene que hacer, que es gobernar. Así que, bueno, es un desastre. Un ingeniero nos ha puesto en jaque hoy. Hay mucho para hacer. Agrego lo de comunicar, porque decía, es verdad lo que decían ahí, Claro. de que es una gran oportunidad para que las empresas colaboren con las organizaciones sociales, pero yo agrego que lo hicieron y mucho, y particularmente en la ciudad de Mar del Plata. Acá se generó un grupo que no se divulgó, de empresarios, que hicieron un aporte económico enorme, que no puedo decir el número, pero fue muy grande el aporte económico que hicieron. Así nos contagiamos todas las comunidades. Eso Claro. tiene que hacer. Hacerlo conocer para contagiar. Exactamente. Claro. Y la verdad que muchos comedores y merenderos, gracias a esos aportes, gracias al aporte de McCain, no sé si saben, hizo una donación de 3.000 toneladas de papa. No 3.000 kilos, 3.000 toneladas de papa. Muchos aportes de las empresas, la verdad que sirvieron para paliar nada más. Por supuesto que es una situación de emergencia. En este caso no hablamos de sostenibilidad, sino que es una situación extraordinaria. Pero sí, es una muy buena oportunidad esta de crisis para acercar al sector privado a las organizaciones sociales. Acá dice, la herramienta está, pero también en las empresas que se aplica hay que saber comunicarlo. Si falla la comunicación, es en vano todo el trabajo anterior. Lo dice claramente Mauricio, que muchas empresas tienen interesantes políticas de RCE, pero no se baja al llano, no lo sabe el consumidor. Otra profesión, la del comunicador para la interdisciplinariedad. Sí. Sí, totalmente. Acá dice, la pandemia activó definitivamente el lado solidario de las empresas. Las empresas tienen el desafío por delante de leer esta situación e impulsarlo con RCE íntegro. Lamentablemente es muy difícil no caer en el marketing como herramienta de conocimiento masivo. Deberá ser escalonado, pero constante. Como profesional del marketing, considero que la exigencia del consumidor para con las empresas va en aumento con respecto a la responsabilidad social y ambiental. Paula dice, en estas provincias se establece que los balances sociales deben ser auditados por equipos interdisciplinarios liderados por un contador. Perdón, Florencia, es en base al link que mandé, que es del Consejo Profesional de Santa Fe, de Rosario. Es en base al link, es un trabajo de contadoras, colegas, que hacen un análisis de las provincias donde hay legislación sobre balance social y legislación que está además reglamentada, ¿no? Porque, bueno, también sabemos que hay legislación, a nivel nacional hay una norma que jamás se reglamentaron los artículos.
¿sí? Y a nivel Ciudad de Buenos Aires lo mismo. En este caso, si lo quieren leer, los contadores, ahí está, y bueno, y en esas provincias justamente la función de la auditoría está ligada a los contadores públicos. Rosario y Mendoza han avanzado mucho gracias a la organización. Tenemos que copiar ahí. Creo que hay mucho por hacer, que hay un campo enorme de acción, que hay mucho, la verdad. Así que bueno. Yo quería sumar un aporte a lo de Romina, que hablaba de las organizaciones civiles o las ONG, que muchas veces, como no sé quién fue que había consultado cómo llegarle a un cliente, quizás cuando logremos poder articular lo público con lo privado, podemos acercarnos a una ONG, ver cuál es su realidad, ayudarlos desde el lado, porque a veces inician, de hecho me pasó ayer con una abogada de que lleva unas asociaciones sin fines de lucro, que me cuestionaba la facturación que tenía que hacer la ONG con la cual yo estaba trabajando. Y en realidad la que estaba mal asesorada era la ONG con las que ella estaba trabajando. Me hizo hasta dudar de lo que yo estaba diciendo. Y quizás cuando vos ya trabajás en una ONG, ves la realidad, vos mismo esa ONG la podés insertar ya como un programa de responsabilidad social y ofrecérselo ya como armado a una empresa. Entonces, de alguna manera, lográs esa articulación, vos te pudiste vincular con una ONG, ayudarlo, como decía Romina, asesorarlo impositivamente para que de entrada cuente con las exenciones de ganancias, ingresos brutos, para que después, como algunas no pueden pedirse retroactivas, no pierda ese beneficio, y al estar involucrado, después ya llevarle la ONG a una empresa privada, y de esa manera podés captar un cliente y también hiciste tu aporte a una ONG.